Adelante, gracias por venir. No, al contrario. Realmente, Gracias por recibirnos, ministro. no. Y bueno, esta era la primera cita que queríamos conversar con la principal autoridad del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Creemos que es un cargo relevante y creemos también que vas a honrar, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, adelante. Que vas a honrar el compromiso que tenemos con los paraguayos y las paraguayas, ¿verdad? De luchar por una educación de calidad. Nosotros como sindicato tenemos una marca especial, ¿verdad? Nos interesa las reivindicaciones de carácter laboral, ¿verdad? Sin lugar a dudas, es nuestro objetivo principal, pero más allá de eso, apuntamos nosotros desde hace 26 años por mejorar la calidad de la educación pública. Nuestro eslogan en realidad es por la defensa de la educación pública gratuita y de calidad, ¿verdad? Entonces ese es un poco nuestro sello, nuestra impronta, y en esa línea trabajamos. A lo mejor nosotros no estamos tanto en las calles, por decir de una forma, sino más bien tratamos de agotar el diálogo, el trabajo en equipo, las mesas de trabajo, etcétera. Y bueno, y si no hay ya caso, obviamente queda como último recurso llevar adelante las medidas de fuerza, ¿verdad? Porque son acciones que la ley contempla y en ese sentido Claro, hay que usufructuar. hay que usufructuar, ¿verdad? Y nosotros traemos ahora una propuesta puntual de 10 puntos, ¿verdad? Que nosotros pensamos puede ser temas que podemos ir avanzando en estos próximos 5 años que les toca a ustedes, ¿verdad?, dirigir este país. Y creemos, señor Peta, que realmente la educación está en terapia intensiva en este momento, ¿verdad? Y necesitamos aunar esfuerzos y articular acciones para poder lograr nuestros objetivos superiores. Y me gustaría, si es que me permitís, Estoy leyendo. mencionarte algunos de los aspectos fundamentalmente, ¿verdad? Primero, nosotros somos una organización grande en el sector educativo. Peleamos el liderazgo con la federación, ¿verdad?, por decir de alguna forma. Y Él es muy fanático de usted, no sé por qué. No, y nos conoce, pero no creo que sea fanático, sino simplemente hacemos un buen trabajo con él, ¿verdad? Me dijo que son bien organizados. Tenemos... Es el más grande del país. Resulta que la FEP es un conjunto de Mira que te organizaciones. están filmando y la foto. Se va a poner celosa. Más vale, es la más grande en cuanto a Les organización. digo cada vez que me encuentro con el labio, resulta que tenemos pocos. Así. La FEP es un conjunto de organizaciones, son 125 organizaciones, asociaciones. En cambio, la UNE es un sindicato único. Esta es la diferencia. Por eso pusimos un poquito arriba, que estamos presentes en los distintos departamentos del país, en todos los departamentos. Pero queremos seguir fortaleciendo también con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad?, para poder llevar más que nada acciones que sirvan para mejorar nuestra profesión, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, y una de ellas justamente es la necesidad de establecer una política de Estado en educación, ¿verdad? El 6 me interesa Sí. mucho. Nosotros lo que decimos, lo primero que tenemos que tratar de establecer es una política de Estado en educación. Así es. Porque hasta este momento no hay todavía una política que nos permita ir más allá de los gobiernos, ¿verdad? Cuando hay cambio de autoridad en el Ministerio de Educación y Ciencia, hay cambio total a veces en todos los sentidos, ¿verdad? Y ahí se pierde mucho y hay un retroceso en los procesos que se vienen realizando, ¿verdad? Por eso nosotros pedimos, yo escuché que vos dijiste ya también la necesidad de instalar una política de Estado. Te voy a firmar eso. Bueno, de manera que coincidimos en eso, ¿verdad? La segunda cuestión, y que creo que es central, es la mayor inversión en educación. Nosotros, y vos sabés, ¿verdad?, que solo el 3.9% del PIB se destina a educación, pero eso ya siendo bastante benevolente, ¿verdad? Pues en realidad yo creo que es menor la inversión que se hace, porque ahí se incluye la totalidad de lo que va a educación, ¿verdad? Bueno, y en ese contexto podemos nosotros establecer acciones conjuntas también para lograr una mayor inversión en la educación.
Y eso, si tenemos una política de Estado, se puede establecer objetivos de corto, mediano y de largo plazo. De hecho, que en educación es difícil hablar de corto placismo, ¿verdad? Porque normalmente a mediano y a largo plazo son los logros en la educación. Luego, este es otro tema fundamental que creemos, la revolución educativa y pedagógica que nosotros denominamos, ¿verdad? Que es la reforma de la reforma. Es urgente revisar, evaluar todo lo que es nuestro proceso educativo. Todo el mundo dice que no sirve, que no tiene calidad, que es una vergüenza, que nuestros niños y jóvenes no aprenden nada. Y nosotros le llamamos a eso una catástrofe, ¿verdad? ¿Y cómo podemos mejorar eso? Y simplemente haciendo un gran congreso educativo, ¿verdad? Y que nosotros habíamos planteado con anterioridad a tu mandato que fuera, en primer lugar, en forma local, regional, ¿verdad? Cada uno entonces ahí analiza entre distintos sectores, educadores, estudiantes, padres de familia, industriales, agricultores, indígenas, o sea, todos los actores interesados en la sociedad, porque la educación pues es el único elemento que aglutina a todos, ¿verdad? Sí. Bueno, y en esto se ve cada uno en su zona, en su realidad, se recoge toda la experiencia y también las propuestas en ese sentido, ¿verdad? ¿Y para qué? Para poder después llevar a un gran congreso nacional y ahí hacemos, si ustedes quieren llamarle la transformación educativa, nosotros le llamamos Reforma de la reforma. revolución educativa, porque entendemos que la reforma es insuficiente ya ahora, ¿verdad? Hay que revolucionar acá, ¿verdad? Derribar muchos mitos que Linda tenemos. esa palabra. Sí, sí. Y entonces, por eso hablamos de la revolución educativa y pedagógica. ¿Por qué pedagógica? Porque la pedagogía es una parte de la educación, ¿verdad? Pero si nosotros no llegamos al docente de aula para que pueda realmente, a través de su oficio, de su profesión, modificar los aprendizajes, ¿verdad? Entonces no vamos a ir a ninguna parte de vuelta. Y entendemos que la reforma de los 90 fracasó justamente por esa razón. ¿Por qué? Porque el ministerio Se divorció. Se divorció de los docentes, ¿verdad? Los docentes entonces después se le imponen un criterio, unas prácticas educativas y realmente eso no prendió. ¿Por qué? Porque la gente no se empoderó de eso, ¿verdad? Entonces desde el vamos queremos nosotros esa participación con todos los actores, ¿verdad? Porque también nosotros entendemos lo siguiente, nosotros no somos los dueños de la educación, ¿verdad? Como educadores, somos una parte importante, sí, pero no somos los dueños de ninguna manera. Entonces la visión de todos puede significar la diferencia. Bueno, ese es el tercer punto. En el cuarto, la educación como un derecho fundamental. Y ahí hay una concepción clara, ¿verdad? La responsabilidad del Estado en la educación. Si nosotros conseguimos que, de hecho que la Constitución habla de eso, y los grandes foros mundiales hoy consideran la educación como un derecho, ¿verdad? Y ya no como un servicio. Porque la gran diferencia está en que si es un servicio, bueno, está en el mercado y el mejor postor, la mejor empresa educativa puede ser la que logre mayor rédito, ¿verdad? Nosotros entendemos que el Estado debe garantizar el uso y goce de este derecho, que es la educación. Por eso es importante afianzar las políticas de fortalecimiento de la educación. Y ahí encontramos la profesionalidad misma, o sea, la capacitación docente. Muchos de dicen, docente, ¿cuál hay tal? No entendí, nindo ley, por decir, ¿verdad? Pero en realidad, nosotros hacemos la autocrítica, pero al mismo tiempo decimos que no hay una capacitación que realmente pueda sacarnos de ese escollo, ¿verdad? Y ahí hay una necesidad de afianzar, por ejemplo, los planes y programas educativos, formativos y de capacitación, porque también nosotros planteamos que la educación, desde tres ejes fundamentales, que están en uno de los puntos justamente, era uno, una educación para la vida. ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué me capacito? Para la vida, ¿verdad? Me tiene que servir para mi cotidianeidad. Pero segundo, mi formación debe también responder a una necesidad, ¿verdad? La formación para la acción ciudadana. Si yo no soy mejor ciudadano a través de la educación, a través de la práctica de los valores, porque nosotros entendemos que hoy los valores han sido trastocados, ¿verdad? Los antivalores son los valores y los valores no son considerados, ¿verdad? Y esa mentalidad tenemos que cambiar el chip a nuestros niños y jóvenes. Pero para que eso logremos, tenemos que iniciar con una buena capacitación docente, ¿verdad? Sí. Para que el docente se empodere de los medios modernos de comunicación, de la nueva tecnología, etcétera, para que pueda estar al tanto y al nivel que nuestros niños y jóvenes están hoy en día, ¿verdad? Porque ellos entran en el tema informático y realmente tienen ventajas muy significativas. El quinto ya está. 6, sí. Ahora se llama el punto 6, ¿verdad?
Nosotros entendemos que la partidización de la educación es la peor lacra, le llamamos nosotros, ¿verdad?, que puede darse. Sin lugar a dudas, la educación es política, ¿verdad? Pero la política tiene que ser global, ¿verdad? Tiene que dar la visión no de un partido, porque el partido dice, ¿verdad?, un partido, sino de la totalidad. Entonces nosotros planteamos que la educación realmente esté, ¿cuál es el término que se utiliza ahora? Blindado de las políticas partidarias. Y para eso es necesario Esto, que ¿sabes? Se iba a leyes, plantear sí. inclusive una ley, porque ha dañado mucho el tema de Sí. la política partidaria dentro de la educación. La construcción misma del sistema y del modelo está hecho sobre actividades así muy políticas. Si venía el líder de la comunidad y yo quiero ser ahora diputado, y sí, estamos apoyando acá toda la familia, somos 40 los acá, pero no puedes hacer 2 aulas y acá para nosotros. Y mi hija luego ya sigue formación docente y ya va a ser luego la profesora plurigrado, la maestra de todos nuestros sobrinos. Sí, sí, sí. Y así se construyó. Entonces vos tenés las aulas allá, o los colegios así, las escuelas dispersas, otra allá, otra acá. La inversión de lo que es FONACYT es muy disperso, sin la microplanificación. Lo hacemos de cualquier manera. Viene un intendente y dice, quiero ponerte el baño ahí. No, pero acá donde necesito el baño. No, ahí te voy a poner. Ahí te pongo, Y del precio y de la calidad que yo quiero. Entonces, sí, inclusive la selección de las instituciones. claro. Y entonces él dice, no, este lugar porque acá está mi caudal político. Pues acá toda la comunidad me votó, mientras que allá son 100 nomás. Pero allá está la necesidad mayor de nuestra familia como alumnos y como docentes. Sacamos una resolución estos días que ya los directores están todos enardecidos. ¿Por qué no se puede mover gente? ¿Por qué? Porque asumieron algunos gobernadores y ya me llevaron 2 o 3 directores. Y ya otro se fue allá con otro político y otro que esperaban un poco. Pedí un permiso si te podés ir. Y aquí tiene que haber un orden. No puede irse usted y lleva y me deja vacío. Y yo tengo ¿qué llevó? Porque le llevó el gobernador. ¿Y qué tengo que hacer? Y el gobernador, ¿qué tío le va a decir al gobernador? Completame, no me va a contar. No. Ahí, por favor. Acá. Esto, por eso te decía el 6 te acepto. Esto tenemos que fortalecer. Y yo le pido a usted como asociación, como sindicato, que Y te pregunto, que algo, logremos. entonces, ministro, si ese es tu pensamiento, ¿por qué le diste prioridad a Silvio Piris, sabiendo que él es un político y partidiza la educación? Le voy a responder. Primero que lo de Silvio viene con una propuesta de mantener aquello de los recursos acordados con el gobierno anterior. Entonces, lo primero que cuando tomé esto le dije, ¿cuánto tenemos de recursos? Le dije a Benigno. Entonces me voy y tomo el 6%, que era la base que me dijo Benigno. Me dijo, mira, 6, Eduardo. Le dije, vais a educación, revolución educativa, vamos a hacerle. Si los docentes no podemos lograr salario acorde, primero por una cuestión de dignificación del docente. Segundo, porque se nos van en los próximos 15 años, se me va a ir la mitad de los docentes que tengo. Se me está yendo más o menos por año 2.500 jubilados y los institutos de formación docente me están produciendo 600. Es decir, yo no tengo el recambio ni es un atractivo para que ningún estudiante diga, yo quiero ser docente. El docente siempre va a estar en aula, el niño siempre va a estar en aula, la educación siempre va a ser la base del desarrollo de toda. Puede desaparecer el ministerio público, pero jamás en una república va a desaparecer la educación y sus actores. Entonces yo tengo que apostar a esto, a construir algo distinto desde lo que tengo, ¿no? Y es ahí donde me viene y entré en el debate con Benigno y con el presidente. Estábamos a punto de asumir, todavía no asumimos, y ya estábamos con esto y acá no nos daban la transición, porque por eso entramos tarde,
desde el Palacio, por cuestiones obvias, Carte no quería que pise acá, hasta que asumamos, pero Aguilera en ese sentido se jugó el último día y me dijo, vení, vamos a juntarnos, vamos a conocernos, vení, te voy a entregar la oficina, más o menos, esta es la oficina, y entonces vine. En ese momento ya se hablaba de el presupuesto que podíamos tener, 6%. Y yo dije, pues con 6% empezamos con una huelga. Eso es lo que vamos a tener. No podemos. Entonces fui insistiendo en esa negociación. Solo yo. No hay instancia ningún. Todavía yo no lo conocía. A Piri le conocía porque era parte del movimiento, pero no los conocía como organización, así que se sentaba. Entonces me invita él a un evento por acá tiene el local. Y me voy, llego ahí, todavía ni fui ministro, todavía no juré. Y entro. Y me encuentro con una multitud de docentes, de directores de todo el país. Y me dicen, ¿qué tal? Bienvenido, ministro, futuro ministro. Y me senté ahí. Y me pone un pizarrón y me dicen los puntos, así como esto, pero me enseñaron. ¿Va a respetar el 16% de esto? Mire, yo voy a ser sincero. Estamos como base en un 6%. No, pero entonces va a tener una movilización de entrada. Y es lo que no quiero. Lo único que les quiero señalar a ustedes es que yo quiero ser un compañero de ustedes. Y yo quiero ser el primer sindicalista. No estamos conformes con ese acuerdo. Porque es lo que pude conseguir. No, pero lo que pasa es que vos no tenías que haber conseguido nada si eso ya estaba, pero estaba dado. Pero no hay recursos. El acuerdo ya estaba firmado. Sí, hay un artículo 231 de la ley de presupuesto. De la ley de presupuesto que establece ya la gradualidad, etcétera. Conozco, se habla de los montos, se habla de los detalles. Y nosotros te íbamos a apoyar a vos si es que vos defendías ese acuerdo. Porque eso genera la desconfianza en todos los educadores. Nosotros recibimos miles es una exageración, cartas, comunicados de los asociados de la FED, en donde ellos desautorizan al compañero. El acuerdo. Claro, el acuerdo. O sea que se generó un estado de zozobra que desde nuestro punto de vista era innecesario. Nosotros no íbamos a declarar, y de hecho no declaramos la huelga, pues pensábamos que no correspondía, ¿verdad? No se puede hacer una huelga preventiva. Eso no está previsto en la ley ni en ningún concepto responsable, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros entendemos que hubo una falla de parte del ministro de Educación, ¿verdad? No, primero fue la mejor intención. No nos dio la participación también. Pero fíjate. Otro detalle importante. Entiendo, pero escúchame. Yo no soy un ministro de 6 meses. Era un ministro de una semana. Pero lo que yo te quiero nomás decir es que vos contás con nosotros. Bueno, y ahora nos conocemos, claro. Yo te pido disculpas, ¿no? Vamos a convocarle. Pero es lo que se consiguió. Bueno, y ahí lo que tenemos que articular es el esfuerzo. Yo por eso te digo, te suscribo. Nosotros planteamos la ley de financiación de la educación justamente. Sí. Hay un proyecto que habíamos presentado que se llama 5 de octubre, le denominamos nosotros, y ahí ya habíamos, en el 2005 ya, habíamos planteado de cómo y de dónde obtener recursos para la educación. Porque hasta tanto no haya recursos, pues mero discurso. ¿Y de dónde sacas? ¿De dónde tenés una copia de eso? Nosotros no le hicimos llegar eso todavía, pero... Haceme llegar vos. Sí. Justamente del tabaco, ¿El alcohol? Sí, el alcohol y productos suntuarios, ¿verdad? Para la ley de financiación de la educación que podríamos yo le felicito, ¿sabe por qué? Porque de repente yo no veo solamente que están detrás de un aumento de salario, sino de una transformación importante de lo que se quiere para todo este tema de nuestra educación. Yo soy un invitado en este tema. Ustedes son no quería usar nomás lo que hoy negaste, no somos dueños nosotros. Sí, pues son los dueños de casa. Yo soy un tipo que vengo a pasar un tiempo, no sé cuánto, lo que Dios permite, el presidente, y después me voy. Ustedes son los que nacieron en esto, los que se van adelante, los que van a transformar, vendrán otros ministros, pero mientras estemos juntos, tratar de encarar esto con seriedad. Quiero que se transforme la educación, que ustedes estén bien, que nuestros hijos sean transformados.
Vamos a juntarnos más veces, no hay problema. Y si por ahí tienen contacto con los otros sindicatos, ni un problema, vamos a juntarnos. Nosotros tenemos unidad de acción en este momento con 9 sindicatos. Y bueno, decirle que no hay problema. Hasta aquí yo pude conseguir. Yo te puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Y acá con él. Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Entendemos que ahora la cancha está en el Parlamento Sí. para la definición de... Nosotros vamos a reclamar nuestro 3%, ¿verdad? Bueno, Y ojalá que nos puedas apoyar en una yo voy a hacer el lobby de mi parte. Claro, para poder avanzar en eso también, porque ese acuerdo, te digo de corazón, fue sudor y lágrimas. Yo creo que acá hay que hablarle a los líderes. Lastimosamente decirle- eso cortó con este acuerdo que ustedes firmaron con Silvio, ¿verdad? No es que cortó. Yo fui realista, pues yo no puedo atentar contra lo que se tiene como recurso. Porque si no, entramos mal. Y si nos priorizó a nosotros y nos dio 100 millones por encima a otro, yo dije, Pero ya está por el compromiso. Está Ahí bien, la pero contradicción. no es que- Y yo sé que vos sos un tipo honesto. Yo quería de pedir 40, palabra, ¿verdad? legalista. No, ya sé, ¿verdad? Pero nosotros no queremos un gran ni más ni menos, ¿verdad? Ya sé. de lo que se acordó. Simplemente claro, eso. ya sé. Entonces yo le quiero pedir disculpas porque de repente estoy concentrado y a veces me da bronca que me quieran tocar dinero así. Y por ahí estoy concentrado en cómo anular, cómo enfrentar una tormentita acá y se te levanta otro allá y se te levanta, y por ahí no le atendí a todos, que todavía no le atendí a todos, y que ustedes le puedan decir, mira, vamos a hacer una reunión con el que cambien, que también me sé sonreír, ¿no? Que no soy tan rígido, pero para este tipo de parquecitos y toda esa historia donde yo olfateo que levantar, ni siquiera tener que levantar la alfombra, te van a encontrar con muertos, ya se huele luego, que acá hay varios proyectos muertos. El proyecto 111 se dejó vencer los contratos de póliza de seguro, de obras, y no se construyeron, entonces se dejaron abandonadas las obras. Desde lo que es la visión de lo que queremos como educación para el Paraguay, una revolución educativa y pedagógica que plantean ellos, coincidimos plenamente y no estamos solamente por una cuestión de aumento de salario, sino que va mucho más allá, sino de capacitación, de desarrollo, de fortalecimiento institucional, y me parece muy oportuna las reivindicaciones que hoy lo estoy recibiendo desde la Unión Nacional de Educadores. Uno sabe los incendios que apagamos. Uno sabe que tuvimos muchos inconvenientes. Tenemos retraso de más de 700 obras que fueron intervenciones que están en un 30% de ejecución. Parece simpático que alguien hizo un sistema que la fiscalización venza antes de su contrato que la ejecución de las obras. ¿Sabe de cuándo tenemos falta de pago a maternidad, las reemplazantes de las mamás docentes? Desde el 2012. No se está honrando. Entonces, cuando te encontrás con esas situaciones donde te reclama un sector, te dice, señor, ¿cuándo nos puede pagar? Porque tenemos del 2012, del 2015, del 2016, que hay un listado que estamos queriendo honrar. Nosotros vamos a comenzar a pagar la semana que viene y dijimos, de prioridad va a ser el derecho de esa mamá docente y que con tiempo ella se comunique y pueda pasarnos nombre de su reemplazante. Pero está ahí y tiene que ver si recupera después de 2 años o 3 o casos de estos retrasos que se tienen. Estuvimos concentrados en esos elementos, en 18.000 millones que no teníamos para pagar acá en la merienda escolar y se nos vencía el plazo acá en Capital y el que había que encontrar. En ese 13% que fuimos a hablar con el presidente de la República y con el ministro de Hacienda, porque desde un 6 comenzamos a crecer al 13 y hasta ahí pudimos llegar, hizo a que yo tenga pendiente el encuentro con este sector, tengo pendiente con los estudiantes, que hay una mesa de trabajo también que hay que hacer, pero hay que estabilizar el barco un poquito, yo les pido un poquito de paciencia, porque tenemos cuestiones urgentes que resolver. Ministro, no es un show mediático lo que hace usted, porque ayer desde el SINAI reclamaba basta de show mediático con el tema planilleros y cosas, no es un show mediático lo que usted está mencionando, ministro.
Mire, cuando vos te encontrás con un listado de una información que cruzás del Tribunal Superior de Justicia Electoral y tenés casi 1.200 políticos o docentes que se dedicaban a la actividad política. De ahí tenés que discriminar los titulares y los suplentes, porque todos fue informado. Y tenés que identificar a cada uno si está en aula. Vos no podés lanzar los nombres irresponsablemente. Ahora lo que está queriendo es que se lancen los nombres porque ahora se están produciendo asaltos de planillas. Están entrando en escuelas, no sé si saben la noticia, y si el ladrón le tiene interés en robar planilla. ¿Qué ladrón tan interesado en la planilla de los docentes? Don Eladio, el encuentro acá con el ministro bastante fructífero. Bueno, creemos que realmente ha sido muy fructífera la jornada. Hemos dialogado ya más de 1 hora y ha sido significativo, en primer lugar, porque nosotros le trajimos nuestro malestar por la firma del acuerdo PETA-PIRIS, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Y le dijimos que eso no representa el sentir de los trabajadores de la educación de todo el país, que incluso asociados de la FED nos han enviado su repudio a eso por nota, ¿verdad?, que le vamos a acercar al señor ministro para que pueda él ver la sinceridad con la que estamos hablando. Y en segundo lugar, él nos manifiesta que en realidad pide disculpas a los trabajadores de la educación a través nuestro para hacer extensivo eso, de tal forma que a partir de ahora podamos avanzar en trabajos concretos que se pueda realmente encaminar hacia el logro de los objetivos de la educación paraguaya. Nosotros le trajimos 10 puntos centrales y algunos de ellos, por mencionar, por ejemplo, la necesidad de establecer una educación, una política de Estado en la educación, que hasta hoy no se ha desarrollado en el país. Nos demostró muy buena predisposición y otro punto que a él le llamó la atención y que dijo va a suscribir es justamente la no partidización de la educación paraguaya. Porque nosotros entendemos que ese es el peor mal que nosotros podemos ofrecer a la educación y a la ciudadanía cuando mezclamos la cuestión política partidaria con la educación propiamente. Entendemos que la educación sí es una política, pero debe mirar todas las aristas para poder formarle a un ciudadano con una, visión global y no muy parcializada. Por otro lado, también acordamos que la carrera docente debe implementarse de tal forma que la resignificación de la labor profesional del educador sea mucho más reconocida en la sociedad paraguaya. Y en ese sentido nosotros le comunicamos que vamos a pelear por el 3.5 o el 4% que faltaría al presupuesto de gasto de la Nación 2019, y él dijo que nos apoyaría inclusive porque considera que hasta 40% puede y quiere pedir para la educación porque se merece para poder avanzar en esta línea.